Gracias, doctora. Muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Isquia Siches, soy médica del Hospital San Juan de Dios y actualmente becada del programa de adulto de la Universidad de Chile. Realizamos esta revisión de los dos trabajos que se nos asignó junto a mi compañero de especialidad, el doctor Felipe Quilodrán. Partamos entonces. Acá mismo voy pasando las diapositivas. Sí, ya. Son dos trabajos. El primero, el rol de la dexametasona en personas que tienen meningitis tuberculosa, personas viviendo con VIH. Y el otro, los niveles de resistencia en personas que han estado expuestas a dolutegravir en el análisis de una cohorte. Partamos por la tuberculosis. Bueno, ustedes saben, tiene una alta mortalidad, particularmente en personas que viven con VIH, produce un daño por medio de la inflamación, por eso desde hace bastantes años se empezó a pensar que los corticoides podían tener un rol importantísimo en poder disminuir esta inflamación que producía un daño en el parénquima cerebral y las secuelas y la mortalidad conocida. Es por eso que ya en el 2004 hay algunas publicaciones que dan cuenta que la dexametasona lograba reducir la mortalidad. El tema es que en ese análisis, que es el único que existía hasta el estudio que vamos a revisar ahora, solo habían 98 personas que vivían con VIH al momento del diagnóstico de la meningitis tuberculosa y en este subgrupo en particular los resultados eran inciertos. Ustedes saben que además de el rol corticoidal, que es muy favorable para muchas patologías, también tiene un efecto inmunitario que puede producir impacto en neoplasias, en el sarcoma de Kaposi, en la meningitis por criptococo, donde, más que ayudar, deteriora la evolución de los pacientes. Es por ello que, partiendo de la base de que no hay evidencia de seguridad ni eficacia de personas que viven con VIH, con meningitis tuberculosa, es que decidieron hacer este estudio. Es un trabajo en donde se hace un ensayo doble ciego aleatorizado y controlado de personas mayores de 18 años que viven con VIH y que tienen un diagnóstico de meningitis tuberculosa en distintos centros de Vietnam y de Indonesia. El diagnóstico fue clínico, partiendo por los síntomas, alteración en el líquido cefalorraquídeo y finalmente la definición de los equipos de tratar con terapia para la tuberculosis. Se excluyeron todos los que tuvieran otros diagnósticos, que ya hayan iniciado tratamiento corticoidal antes de la randomización, que hayas tenido tratamiento previo también para terapia antituberculosa, y se definió si la tuberculosis era definitiva, probable o posible. Se estimó que se requerían 520 pacientes y se aleatorizó unos a uno. Este es el protocolo de dexametasona. Solamente importante es que se diferenció en dos grupos si es que era un poco más grave, es decir, grado 2 o 3, que tuviera focalidad, o grado 1 sin focalidad y grado 15. Los desenlaces analizados fue la muerte, la discapacidad neurológica, Sirio en menos de 6 meses y en más de 12 meses distintos eventos, ya sea cáncer, tratamiento corticoidal, intervenciones, eventos graves. El seguimiento se hizo inicialmente diario y posteriormente mensual, activamente, con el Glasgow, con la medición de gravedad por medio de MRC, eventos adversos e intervenciones que pudieron seguir. No sé si se ve muy bien, no se ve nada, pero finalmente es que partieron con 700 pacientes, de ellos 520 fueron los que entraron a la randomización con intención de tratar y finalmente quedaron en dos ramas de 549 y 538. Se fueron sacando por distintas razones, ya sea se hubiera tratado previamente, tuviera otro tratamiento o que se tuvo que abrir el ciego en el momento del inicio, porque vamos a ver que después lo abrieron igual. Acá es un resumen de las características. Lo importante que tienen que saber es que era población joven, que un alto porcentaje, más del 80%, tenía una meningitis definitiva o probable, un 14-15% eran de las más graves, es decir, grado 3, y alrededor de un 50% no había tomado terapia antirretroviral y alrededor de un 50% tenía menos de 50 CD4, que es como el target de mayor gravedad, ¿cierto? Y estos son los resultados. Si ustedes ven, hay dos curvas en esta tabla de Kaplan-Meier, cómo van reduciendo la cantidad de personas progresivamente desde las dos ramas que partieron y se van muriendo
iban mostrando esta disminución. Finalmente, esta diferencia no es significativa y aquí están las diferencias de los de ambos grupos. O sea, no había un beneficio. Pero ¿qué pasa cuando vamos a ver por los subgrupos? Y acá está en análisis por cada uno de ellos, ni por gravedad, ni por CD4, ni presentaciones interleuquinas, ni si habían tomado terapia previa o no, si tenían tuberculosis resistente o no. Ninguno de los subgrupos tenía una diferencia importante, significativa. Lo mismo para Siri, que uno hubiera pensado, bueno, pero por lo menos nos puede disminuir algunos otros eventos asociados. Tampoco mostró diferencias entre la presencia de un síndrome de reconstitución inmune. Y lo mismo que uno diría, bueno, por lo menos si no, algún efecto de darle dexametasona al paciente, le subió la glicemia, algo por el estilo, tampoco. En ninguno de los eventos adversos reportados logró mostrar diferencias que fueran relevantes en las injurias que fueron medidas y en el seguimiento que se hizo. Entonces, en conclusión, no se pudo confirmar el beneficio de dexametasona en personas viviendo con VIH, con meningitis tuberculosa de sobrevía, ni eventos secundarios. No hay ninguno de los subgrupos que se haya beneficiado. La frecuencia de los eventos adversos graves fue similar en ambas ramas y la dexametasona tampoco logró disminuir el SIRI. La discusión obviamente tiene que ver con las limitaciones y con la fisiopatología que puede estar detrás de esta diferencia, y es algo que quizá los vemos habitualmente en muchos estudios o en acciones en que en guías se generalizan, no se está mirando específicamente a la población que vive con VIH, tal como pasa con las mujeres, con las embarazadas y todos los grupos que están al margen de los estudios clínicos habituales. Y en ello, evidentemente, aquí tiene que haber un efecto que ya conocíamos en torno al rol deleterio que podría tener el efecto inmunitario de los corticoides. Por eso, particularmente, estaban interesados de medir interleuquinas en líquido cefalorraquídeo para a futuro poder tener más clara la fisiopatología de estos pacientes. ¿Por qué? Porque se sigue muriendo entre el 40 y el 50% de las personas que tienen este diagnóstico. A pesar de que el estudio tiene limitantes como el número de pacientes, casos que se abrieron por que los tratantes definieron dar igual el tratamiento corticoidal, que no es bajo, son 138 pacientes, tiene algunas características que obviamente hay que rescatar, y una de ellas es el N. Antes de esto solo existían reportes de 98 pacientes viviendo con VIH en donde se hubiera hecho un estudio clínico en torno al efecto de los corticoides. Nuestras claves son que para personas viviendo con VIH, con meningitis tuberculosa, tratadas con dexametasona, hasta la actualidad no tenemos evidencia suficiente para decir que vayan a tener ni un beneficio ni un deterioro. Obviamente necesitamos seguir recopilando datos para que si esto se sigue sustentando en el tiempo, vamos a tener que evaluar las guías y las recomendaciones para cambiar la acción que seguimos haciendo en cada uno de nuestros centros. Ese es el primero. El segundo, cambiamos absolutamente de tema, resistencia a dolutegravir en personas que han estado expuestas a dolutegravir, y este es un trabajo muy interesante que vamos a analizar primero partiendo de la base que el dolutegravir partió el 2013, el 2019 ya la OMS lo sugirió para primera y segunda línea para todo el mundo, y ya el 2020, y me imagino que es lo que pasa en todos sus centros, es uno de los caballitos de batalla de mano del TLD, Triumeq o cualquiera de las otras presentaciones. Y actualmente hay más de 100 países que lo usan como terapia de primera línea y ha aumentado la accesibilidad especialmente con las otras presentaciones. Tiene una alta barrera genética, distintas resistencias están reportadas en la literatura según los subtipos de VIH, hay algunas resistencias primarias que se han podido describir, y hay evidentemente variables sistémicas que se pueden relacionar con la resistencia, no solo al dolutegravir, lo más probable es que a cualquier fármaco, ni siquiera solo antirretroviral, que tiene que ver con la accesibilidad, con la adherencia, con el seguimiento, con las capacidades de los centros, por ejemplo, de poder tomar un genotipo basal, etc. Objetivos: primero, determinar los patrones de mutaciones asociados a dolutegravir. Y además poder describir qué factores de riesgo pueden estar asociados a la resistencia a dolutegravir. ¿Qué hicieron?
formaron unas cohortes colaborativas que están existentes, obviamente no tan del tercer mundo, sino más bien Europa y Sudáfrica, solo compartiendo Sudáfrica, no otros países quizá de niveles de más bajos ingresos, y con los datos de ellos que hacen seguimientos seriados, que hacen reportes, no es solamente como lo que nosotros hacemos, y lo comentaba el doctor ayer, que uno sube datos, sino que aquí son cohortes de seguimiento en cada uno de estos países. Como quizá yo solo conozco lo que hace Casanet, no sé si hay otros centros que tengan cohortes tan establecidas, y que miraron ahí, primero, estos pacientes tenían un genotipo basal y un genotipo al momento de fallar, porque todos tenían carga viral detectable estando expuestos a dolutegravir. Se tomó a las 2 semanas de inicio y 2 meses de suspensión de TAR con dolutegravir, ese fue el rango. Para que estuvieran expuestos a dolutegravir, se consideró el último genotipo realizado, porque muchos de ellos tenían previos o mutaciones que hubieran estado en otros, pero solo se consideró el último, y se excluyeron a todos los pacientes en donde no tuvieran claridad de la fecha de inicio. Se restringió el análisis de factores de riesgo a quienes llevaran más de 1 año de seguimiento, porque vamos a ver que es un corte transversal. Se definió resistencia de DOLU, como lo dice Stanford y la OMS, según los distintos niveles. Y estos son la cantidad de pacientes por los distintos subgrupos. Estamos hablando de 599 y 540. Y estas son las características. Primero, aquí están la población total que se analizó, y estos son los que llevan más de 1 año. Si ustedes ven, bueno, como todo en VIH, todos los estudios entre 60 a 70% masculino. B era el subtipo que prevalecía, 351, 60%, y la gran mayoría estaba con triterapia, pero un porcentaje no menor con biterapia, ya sea con lamivudina o con otro, o con monoterapia. Y del resto de las características interesantes es que un 30% había estado expuesto a inhibidores de integrasa de primera generación. Y vamos a ver ahora las mutaciones. Ya, ¿qué encontraron ellos? De todos los pacientes que analizaron, estos 599, 86, es decir, un 14% tenía mutaciones para inhibidores de integrasa. De ellas, como ustedes pueden ver, hay una gran variedad. No muchas tienen impacto en la terapia antirretroviral. De hecho, 6 tenían un alto nivel de resistencia, 17 intermedia, 6 bajo y 7 potencialmente bajo, que según la OMS lo dejaríamos como sensible, entre comillas. 3% solamente, 20 tenía más de una mutación, y esta fue más o menos el perfil de las distintas mutaciones en personas que estuvieron expuestos o no expuestos. Y ustedes podrían ver que hay muchos que no estaban expuestos, que eran mayoritarios, pero las que tienen más relevancia y dan más nivel de resistencia sí fueron en personas que habían sido expuestas a inhibidores de integrasa de primera generación. Y además analizaron cómo eran los niveles de resistencia para análogos y no análogos, y cuántas resistencias habían. De las personas que tenían resistencia a análogos y no análogos, que tenían resistencias relevantes, es decir, estas 29 personas desde bajo a intermedio y alto, se distribuyeron de esta forma y pudieron analizar cuáles eran los factores que estaban incorporados en esto, buscando los factores de riesgo para resistencia a dolutegravir. Y finalmente, en corto, para sexo, para subtipo de VIH, no hubo ninguna diferencia, pero donde sí encontraron era para biterapia y monoterapia, y para resistencia a análogos. Esos serían los 2 subgrupos, que este último podría ser que produce finalmente el tratamiento con una biterapia. ¿Cuál es el resumen de los resultados? El 94% de la población era susceptible a dolutegravir, 7 potencialmente bajo, un 1% baja resistencia y un 3% intermedia.
El riesgo de resistencia a dolutegravir fue mucho mayor en monoterapia que en terapias convencionales. El riesgo también fue mayor en biterapia y el riesgo también fue mayor con resistencia a análogos, ya sea baja, intermedia o alta. Discusión, el análisis transversal no permite determinar el momento de aparición de estas resistencias. Es importante quizá tener estos seguimientos más longitudinales. La resistencia a análogos puede ser puedes tener variables confusionales, porque evidentemente alguien que tenga la M184B la puede tener no solamente, puede tener un impacto en su resistencia a inhibidores de integrasa, también por cosas más constitucionales. Un paciente mal adherente y va a fallar con dolutegravir por mala adherencia. Cohortes que evidentemente son de países de ingresos altos y necesitamos poder sumar algunas variables que son las que habitualmente las vemos en países como Chile, Latinoamérica o otros países africanos. Está sujeto a la disponibilidad de genotipo, que es una barrera para que muchos países puedan ingresar a estos tipos de estudios. Estaba el predominio del subtipo de VIH era B y no se pudo investigar problemas de adherencia o interacciones farmacológicas que podrían incidir en la resistencia a inhibidores de integrasa. La mediana de uso del dolutegravir fue de menos de 2 años. Entonces, ¿cuáles son las claves en este trabajo? Es que la resistencia a dolutegravir en personas expuestas a dolutegravir se asoció a biterapia o monoterapia y a resistencia a inhibidores de análogos de la transcriptasa reversa. Y obviamente necesitamos seguir aumentando la data. Eso, muchas gracias.